Caterine está escribiendo. Sí. Porque ahora decir de la asistencia. Pues. No hay de qué. ¿Eso será? Otis no es nada. ¿La llaman un solo? Ahí llámale. Sí, porque solamente dice María Elena. Chiquita de quinto. Ay, no es. Licenciada. de salud mental. El día de hoy vamos a tratar el tema de patologías más frecuentes por grupos etarios, es decir,
desde la infancia, adolescencia, adultez y adulto mayor, ¿no es cierto? Vamos a ver que a lo largo de los diferentes ciclos de vida también se presentan diferentes trastornos mentales, pero también pueden ser repetitivos, ¿verdad? Un niño puede sufrir de estrés, un adolescente también, un adulto también, pero obviamente se manifiesta de diferente manera, ¿no? En un niño tenemos que de repente ser más observativos, porque ellos cuando tienen algún problema no lo suelen decir, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí, Miss. Como una pequeña introducción, según la OMS dice que la población mundial está envejeciendo rápidamente. Entre el 2015 y 2050, la proporción de la población mayor de 60 años se multiplicará casi por 2, pasando del 12 al 22%. La salud mental y el bienestar emocional tienen la misma importancia en la edad mayor que en cualquier otro periodo de vida, ¿sí? Antes, por ejemplo, decíamos que la depresión le daba de repente solamente a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque ya no trabajan, paran en sus casitas, pero ahora no. Conforme ha habido habiendo estudios, nos hacen notar que un niño también puede sufrir de depresión, un adolescente también. Se manifiesta de diferentes maneras, sí, pero, ¿cómo se llama? Los trastornos mentales no son ajenos, no tienen un grupo etario definido, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se puede presentar en cualquier edad, desde un niño hasta un adolescente, ¿sí? Y desde un adolescente hasta, ¿cómo se llama? Un adulto mayor, es más, pueden ser inclusive hasta crónicos, ¿sí? A ver, los trastornos mentales representan el 6.6% de la discapacidad total. En este grupo etario aproximadamente un 15% de los adultos mayores de 60 años que sufren algún trastorno mental, ¿sí? No dice cómo se llama, que los trastornos mentales han aumentado en sí consecutivamente un porcentaje, ¿sí? Conforme ha ido avanzando los años. Pero de esta población mundial se puede decir que es el 6%, el 15% son adultos mayores. El resto de la población está dividido en lo que es de la infancia, la adolescencia y la adultez. Vamos a ver los trastornos mentales más frecuentes por grupos etarios. Vamos a ver en la infancia, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que los niños también pueden sufrir algún trastorno mental? ¿Alguien que me puede decir alguna idea? ¿Por qué creen ustedes? Si supuestamente son niños, no trabajan, solamente se dedican a estudiar, se puede decir, ¿no es cierto? A jugar, no tienen mucha responsabilidad, por así decirlo. ¿Por qué creen ustedes que puedan sufrir de algún trastorno? Algo. Violencia familiar. Ajá, violencia familiar. También puede ser genética. Sí, bueno, un factor podría ser la violencia, ¿no es cierto? Por la violencia pueden sufrir hasta estrés, ansiedad, depresión, ¿verdad? Sí. Sí. Los niños son la población más vulnerable para los trastornos de la conducta y los problemas psicológicos en general, como la semana pasada hemos visto, así los problemas más frecuentes que del TDAH, ¿no? Eso es más, ¿cómo se llama? Se da más en los niños, ¿sí? Por ejemplo, ya no suelen percibir, los niños mismos a veces no suelen percibir si tienen algún problema y no buscan ayuda, se lo callan. ¿Sí? Hemos visto inclusive en los temas que son del bullying, también los niños fácilmente no le comunican a sus papás. ¿Por qué? Por temor, por miedo. Fíjense, inclusive acá en Camaná también sí se han dado casos. Se han dado casos, pero a veces inclusive ese problema de bullying los lleva hasta el suicidio. ¿Sí? Por ejemplo, la depresión en niños no es una enfermedad solo de adultos, ¿sí? Es importante diferenciar la tristeza, que es una emoción universal de la condición humana y tiene una función adaptativa, mientras que la depresión es una alteración grave del estado de ánimo, ¿sí? Como ya del mismo ejemplo les voy a decir, si de repente muere un familiar, yo voy a pasar, sí, de repente por una etapa transitoria de depresión, ¿no? Voy a estar triste. Pero si esa tristeza ya se prolonga más de un mes, 2 meses,
ya hay algo ahí que no están dando bien. Es que tengo una depresión, si no puedo dormir, justamente terminando estas diapositivas les voy a contar un caso que a mí me ha pasado, que la verdad, a veces, ¿cómo se llama? Te deja sorprendida, ¿no? Porque una cosa es de repente, hablamos de estos temas, pero vivirlo y verlo, o sea, te toca, o sea, ¿cómo se llama? Te mueve, pues, ¿no? Te desconcierta. ¿Alguien alguna vez de repente ha visto depresión en niños? Y ustedes han tenido la oportunidad de repente de percibir, de, ¿cómo se llama? De observar, de ver algún caso en algún niño cómo es la depresión. No. Nadie de ustedes. Creo que están con el micro. Alguien está con el micro, me parece. Mis compañeros que tienen el micro prendido, que lo apaguen, por A favor. ver, por favor, les voy a invocar, por favor, que apaguen sus micros, por favor. Porque no me dejan, no dejan escuchar a sus compañeras, ni yo también escucho por ahí unos ecos, unas bullitas. Miss, es el micrófono de la directora. La de la licenciada María, vamos a callar a la licenciada. A ver, vamos a silenciarle entonces a la licenciada. Ya. Yo creo que sí, ahora sí, ¿verdad? Ya. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver cómo se da una depresión en niños? O sea, de repente alguien tiene un familiar, un conocido que haya tenido esta patología, este trastorno. O nadie ha pasado por eso, no tiene algún conocido, o no. Ah, yo misma, una primita de Ya. 12, 13 años más o menos. Ya. ¿Y cómo, o sea, cómo ella manifiesta esta depresión? Se la pasaba en su cuarto, digamos, llorando, o sea, triste prácticamente, siempre estaba en su cuarto, no quería salir. O sea, paraba en su cuarto, no hablaba con nadie, estaba encerrada nada más. Sí, no, estaba aislada. Bueno, la depresión en los niños, en este caso, puede ser más severa. ¿Por qué? Por lo mismo que ellos no buscan ayuda. Y sí, y afecta terriblemente, no solamente en las relaciones familiares, ¿no? Porque se aíslan de la familia, están solos en sus cuartos, les gusta estar solo, solamente, ¿cómo se llama? Eh, Les gusta estar aislados, no hablar. Ellos se sienten también, obviamente, me imagino, mal, solos, y también afecta lo que es el rendimiento escolar, decaen terriblemente, hasta inclusive también se alejan de los amigos, en el patio se van a un rincón y no hablan con nadie, o se quedan en el salón, ¿sí? Y bueno, sí, puede ser que este niño esté pasando por un tema de violencia, y eso lo lleva a tener esta depresión, o también puede ser por la separación de los padres, ¿no es cierto? Ese caso, cuando se separan los padres y los hijos todavía son niños, afecta mucho, afecta bastante y al entorno familiar, porque el niño cuando se queda con alguno de los dos padres, bien a mamá, ¿cómo se llama? Vive el sufrimiento que está pasando a la mamá, y ellos como que también lo absorben. ¿Y qué hacen? Ellos también se sienten pues mal, deprimidos, porque le falta la figura paterna o materna de uno de los dos, a lo cual ellos siempre han estado acostumbrados. Pero ¿cómo podemos saber si un niño sufre de depresión? ¿Sí? El estado de ánimo es irritable o triste, son los síntomas más marcados. Cambios en el sueño, a veces, ¿cómo se llama? Pueden dormir poco, como también mucho. ¿Sí? Dificultades para concentrarse, como ya les dije, bajan notablemente las notas. Ese es el signo de alarma más evidente de repente que un padre puede observar si es que el niño no decide hablar, porque mi niño sacaba 18, 20, después que vayan a tener en la libreta y que te tengan puro 11, esa es una señal definitivamente de alarma, que algo está pasando ahí, que hay algo, ¿no? La pérdida de interés o de placer. Por ejemplo, antes le gustaba de repente a un niño o una niña jugar vóley, fútbol. Ahora ya simplemente no salen ni a jugar. No quieren tener una vida social, no quieren tener amistades.
no quieren tener relaciones ni con la familia, ni relacionarse, ni convivir, ni con los amigos. ¿Sí? ¿Y cuál es el tratamiento en los niños? Bueno, lo que es usual obviamente son los tratamientos psicológicos, como las terapias cognitivo-conductual, la terapia interpersonal o la terapia familiar, ¿sí? Obviamente iban, ¿cómo se llama? Los padres. También las que es terapia cognitivo-conductual se les hace unos tests, y terapia interpersonal o unipersonal, que el profesional de salud, en este caso el psicólogo, habla, conversa con el niño, ¿no? Le pide, ¿no? Como que le pregunta, ¿cómo se llama? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Sus hobbies, y de ahí poco a poco ya va entrando en confianza ella y le dice, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Por qué estás aislado? Y el niño poco a poco comienza ya a soltarse y a manifestar. Y ahí es donde ya se puede develar cuál es el factor del porqué de esta depresión. ¿Sí? Para que el personal de salud correspondiente, obviamente en este caso el psicólogo, pueda intervenir o tomar acciones, ¿no? Y ahí hablar con los padres, hasta inclusive también hablan con los profesores en ciertas ocasiones. También tratamientos farmacológicos, ¿no? Eso obviamente tiene que ser, ¿cómo se llama? Bien sugerido por un profesional, no cualquiera puede darle a un niño un antidepresivo, jamás, ¿no? Y si es necesario, porque a veces solamente con las terapias, ¿cómo se llama? Puede ya salir de esta depresión, ¿sí? O también pueden ser que sean terapias y tratamientos farmacológicos, son tratamientos combinados. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, ¿alguien una pregunta o todo está claro hasta el momento, jóvenes? Está entendible, Miss, hasta ahora. Sí, es lo que yo quiero hacerlo lo más entendible posible para que nosotros también, ¿cómo se llama? No tengamos muchas dudas, ¿sí? Porque a veces no entendemos y nos quedamos con la duda, no preguntamos, ¿sí? Mejor es que sea lo más claro posible para que ambos nos entendamos. A ver, después el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Es una de las primeras causas del fracaso escolar. Este trastorno de aprendizaje afecta entre un 5 y 10% de la población. Este dato indica que probablemente en todas las aulas escolares hay al menos un niño con TDAH. Sí, y es verdad. Siempre en un salón de clase, al menos de primaria, o de inicial también puede haber de 5 años, ¿no? Siempre hay un niño más travieso, más hiperactivo, más inquieto. Sí, hasta a veces hay 2, 3, y ellos son los que más se juntan así en grupo. Son los que más, de repente, ¿cómo se llama? Ustedes que están ya en quinto, habrán ido de repente a colegios a dar de repente alguna charlita, qué sé yo, de repente han podido ir a un colegio así, primario, inicial, y han podido observar, o de repente en los colegios de vuestros familiares, ¿no? Que a veces uno va a recoger, yo voy a recoger de repente un primo, y siempre, o sea, y observas que siempre hay un niño que para correteando, que es el que se va más sucio del salón. A veces que se va más sucio, más desordenado, más chascosito, ese es por ende, suele ser el más inquieto, ¿sí? Por ende. A ver, vamos. Ya. Este trastorno tiene una base neurológica y los niños que lo presentan no son capaces de autorregular su conducta. O sea, tienen una conducta desenfrenada, ¿sí? Ellos mismos no pueden estar tranquilos. Por más que ya le pueden decir a la mamá, a la profesora, ya profesora, me voy a portar bien. Eso será un lapso de tiempo breve. Después de nuevo vuelven a reír, a corretear, a pararse, se paran encima de las carpetas. Terrible, ¿sí? Normalmente son niños inquietos, impulsivos y con poca capacidad de atención. Casi estos niños, por ser inquietos, intranquilos, no tienen se puede decir un buen rendimiento, ¿no? Tienen un rendimiento regular, puede ser, o también bajo. Es difícil que un niño que tenga este problema, déficit de atención,
que sea inquieto, es difícil que sea pues, un niño que tenga buenas notas. La mayoría son de promedio regular abajo, ¿sí? Esto implica serios problemas para su rendimiento académico y por consiguiente sus perspectivas a futuro no son tan buenas, pues, porque si no tengo una buena calidad intelectual, se puede decir que no tengo el hábito por el estudio, no capto, no presto atención, cuando yo me presento a postular a un trabajo, de repente solamente estaré 2, 3 días como periodo de prueba. Después, no, porque, o sea, no capto, no puedo percibir, ¿cómo se llama? O lograr hacer las actividades que el trabajo me pide. Es como que yo de repente, como soy distraída, no presto atención, soy inquieta, voy a un trabajo. Si así tenga, ¿cómo se llama? Eh, certificados de cursos, qué sé yo, tengo un centenar de certificados de cursos. Si yo voy a un trabajo y en el cual no rindo, pues obviamente la empresa, ¿qué va a hacer? ¿No? Me va igualito a despedir. Sí, porque podré tener un buen currículum, como se dice, con full certificados, pero el desempeño que yo tengo en el trabajo pues no es el adecuado, no me adapto fácilmente, demoro en aprender las cosas. Sí, a veces no solamente se da en los niños, también inclusive hasta en los adolescentes, ¿sí? Vamos a ver acá los síntomas. Ya la clase pasada la hemos visto, pero de nuevo vamos a volver a tocarlo, como para refrescarnos la memoria. De repente hemos estado muy cargados este fin de semana y nos hemos olvidado del curso de salud mental. ¿Han tenido harta tarea esta semana ustedes? A ver, cuéntenme. Sí, se vio tarea. Sí, Miss, más o menos. ¿Ha habido harta tarea? Sí. Ya pues mucha tarea. ¿Ya? Pero de todas maneras, como no se estén estresando tampoco, ¿cómo se llama? Para que de repente ustedes al último dejan también todas las actividades, por eso es que se les junta y después se les hace pesado. De repente, si hoy día la profesora no me deja avanzar el curso, que sí me ha dejado, pues para que se me sea más liviano, ya cuando tenga que presentar ya no me voy a tener que amanecer. ¿Sí? A ver, bueno, ya continuamos. Seguimos con la hiperactividad. Es probablemente uno de los síntomas más fáciles de reconocer por su evidencia, por ser el más conocido por el público, ¿no? El niño se mueve en momentos en los que no resulta adecuado. Por ejemplo, estamos en una misa, imagínense que esté en una misa rezando y agarre, mi hijo se levante de la silla, de los asientos y se ponga a corretear por toda la iglesia, que debe ser algo terrible, ¿no? Le cuesta permanecer quieto cuando es necesario. Por ejemplo, si yo lo llevo a misa para que esté sentado y se para, comienza a hacer bulla, habla en exceso. Para hablando, no puede callarse. Él habla. Hace ruidos constantemente, incluso en actividades tranquilas. De repente, ¿cómo se llama? Estoy en un matrimonio, un compromiso, ¿no? Y se pone a gritar, ¿no? Tiene dificultades para relajarse, no puede estar tranquilo, no puede ni siquiera ya, verme lo que es necesario, pero de ahí no más. ¿Por qué? Porque le gusta estar de aquí, de un lado para el otro. Y cambia de actividad sin finalizar ninguna. Por ejemplo, tiene que hacer sus tareas, no termina de hacer sus tareas por ver televisión. Y esos niños suelen acostarse un poco tarde. ¿Por qué? Porque no terminan la tarea, por ejemplo. No terminan la tarea y están mirando televisión. O sea, ni terminan la tarea ni mira bien televisión, está así. Y a veces se levantan tarde, no duermen bien. Y así al día siguiente y sucesivamente, ¿no? O no alistan sus cosas, no son organizados tampoco. ¿Sí? En el déficit de atención, los síntomas de falta de atención son probablemente los más difíciles de percibir en edades infantiles. La persona que padece déficit de atención se caracteriza por tener dificultad para la atención durante un tiempo prolongado. Estos niños nada más a veces están 15 minutos bien concentrados escuchando a la profesora, después ya no, es como que no hubiera, ¿cómo se llama? La profesora no hubiera hablado nada. ¿Por qué? Porque o sea, están ahí, por más que intentan estar concentrados, pero al final de cuentas no logran captar la idea. ¿Sí? Por ejemplo, hay casos, ¿no? Que de repente, ¿cómo se llama?
la profesora deja tarea, pero llega a la casa y la mamá le dice, Pedro, por ejemplo, Pedro, ¿qué dejó de tarea? Y mira el cuaderno y solamente está la mitad de lo que ha podido dejar la licenciada, la profesora de tarea. ¿No? ¿Y qué hace la mamá? A veces tiene que estar llamando, ¿cómo se llama? A los compañeros. ¿Qué dejó de tarea? ¿Me puedes decir, por favor? Y no solamente en un curso, en varios cursos. ¿Sí? O sea, que no, ¿cómo se llama? No logra prestar atención a las actividades que se le da, ¿sí? Presenta dificultades para finalizar tareas, como les digo, como no, la profesora dicta y él solamente copia una parte, por lo tanto, que el resultado va a ser que no lleve una tarea completa, ¿sí? Y es más que de repente ningún compañero quiere prestarle, porque siempre, ¿no? Que don Pedro no copia bien las tareas y siempre tengo que estarles prestando cuadernos, es lo usual, es lo que siempre pasa. Que siempre llama, ay, que me puedes prestarle el cuaderno, por favor, que dejó de tarea. Y a veces sus otros compañeros como que se cansan. Sí, después ya no le quieren ni avisar, ¿por qué? Porque no presta atención, porque ya son reiteradas veces, ¿sí? Le cuesta escuchar, seguir órdenes e instrucciones. Por ejemplo, la mamá le dice, por favor, Pedrito, terminas esa tarea y arreglas tu cuarto, pones todos tus juguetes en un solo lado. ¿Qué hace Pedro? No termina la tarea, o si termina la tarea, no arregla sus cosas, o no se organiza para el día siguiente sus cuadernitos en la mochila, y al final se termina olvidando, ¿cómo se llama? Las tareas que ya hizo, las tareas que tienen que revisar, y inclusive cuando es peor, cuando le toca exámenes, estudia de repente toda la noche, pero es como que leyera y no leyera, porque ves el día del examen tiene baja nota. O sea, si mi hijo estudió toda la noche, pues también si estudió toda la tarde, ha estado conmigo ensayando, ¿por qué tiene baja nota? ¿Por qué? Porque lee por leer, no capta las ideas. Y en el examen, da el examen, se bloquea. ¿Sí? Y la impulsividad es probablemente el síntoma menos frecuente de los 3 síntomas nucleares del TDAH. La persona que padece impulsividad se caracteriza por ser impaciente, tiene problemas para esperar su turno, no piensa antes de actuar, interrumpe constantemente a los demás, tiene respuestas prepotentes, espontáneas y dominantes, tiende a toquetearlo todo y suele tener conflictos con los adultos, bueno, como ya dice acá en la diapositiva, es el menos probable. Más los niños se da lo que es el déficit de atención y la hiperactividad. Casi no mucho. La impulsividad sí está dentro del conjunto del TDAH, pero es el menos frecuente, por así decirlo. No es difícil que un niño sea agresivo, ¿sí? A no ser de repente que vive en un hogar que la relación entre los papás sea así o entre los hermanos, ¿sí? Es un poco difícil. ¿O ustedes conocen algún niño así que haya sido tosco, que le guste de repente reaccione mal, que tire las cosas? ¿Conocen ustedes a un niño así? O sea, de 5, 6, 7 años que agarre y tire las cosas, rompa los cuadernos así de la nada. ¿Conocen ustedes así a un niño? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ya este niño qué hace? Este niño que tú conoces, ¿qué hace? ¿Cómo tú puedes saber que es impulsivo? Sí es mi familiar. ¿Ya? Era demasiado, de todo se irritaba y no tenía, como decía, energía, pero a la vez, Ya. o sea, si no le dabas lo que quería, te reaccionaba de una mal manera y teníamos miedo a veces que en una puede agarrar un material cortopunzante y lanzarnos, ¿no?